Hoy quiero hablarles de un asunto interesante que tiene que ver con los datos y las cifras alegres que ya todos conocemos, que suelen darse en todos los gobiernos, como en el gobierno de la Cuarta Transformación, y que mientras a la gente no se le explica bien cómo está el panorama, los datos terminan siendo engaños. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conmemoración, en su evento por la conmemoración de la expropiación petrolera, pues habló y estuvo dando cuenta de que han bajado los delitos, en general describió varios, menos el narcomenudeo, que hasta en las cifras oficiales ha subido por ahí del 47%, pero él lo ha hecho, lo sigue haciendo, de que habla de que han bajado los delitos en el país. Mientras a la gente no se le explique bien cómo están las cosas, pues todo se convierte en datos engañosos. Una prueba de ello es algo que nunca menciona el presidente en sus conferencias mañaneras, que tiene que ver con la conocida cifra negra de delitos. ¿Qué es la cifra negra de delitos? Bueno, los delitos que no son denunciados, delitos de los cuales no se realiza una carpeta de investigación. Esos son los delitos, la parte negra, la cifra negra, la que no conocemos, la que no nos dan, la que no nos dicen a la hora de dar a conocer los numeritos alegres que suelen hacer pues todos los gobernantes, pero que es demasiado alta. Miren esto, la cifra negra en México, más del 93% de los delitos no existieron, según un reporte de la INEGI. Observen bien cómo está esto. En 2021 ocurrieron 28.1 millones de delitos, de los cuales el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública solo registró alrededor de 2 millones. 2 millones de 28.1 millones. Por lo que la cifra negra fue de 93.2 según el ENVIPE de 2022. Miren esto. En 2021 ocurrieron 28.1 millones de delitos, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en ENVIPE 2022. Sin embargo, solo se denunció el 10.1% de los hechos delictivos, y el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en el 67.3% de los casos. Es decir, que del total de los actos ilícitos, solo 6.8% tuvo registro, y el resto forma parte de la cifra negra. En ese sentido, Óscar Jaimes, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto de Estadística y Geografía INEGI, detalló que en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia o carpeta de investigación. Asimismo, subrayó que la encuesta es un instrumento importante para realizar políticas públicas, ya que difícilmente se pueden realizar si solo se basan en los delitos registrados por instituciones encargadas de procuración de justicia y que no representan más del 7% de lo que sucede en México. ¿Se fijan? En el 50.8% de los delitos que fueron denunciados y por los que se abrió una carpeta de investigación no pasó nada, o el Ministerio Público no continuó la investigación, y el 26.6% de los casos sigue en trámite. Fíjense, en el 61% de los delitos las víctimas no denunciaron por causas atribuibles a la autoridad. Fíjense, 61%, por causas atribuibles a la autoridad. En el 35.5% por pérdida de tiempo, y en el 14.8% por desconfianza en la autoridad. Vean cómo estos datos no los da a conocer el presidente. Fíjense, en México disminuye el delito registrado, pero no la cifra negra. El vicepresidente del INEGI señaló que quienes están a cargo de los temas de seguridad en las entidades pueden informar que la incidencia delictiva disminuyó, pero la reducción es en los delitos registrados, lo que no necesariamente sucede en el total de hechos delictivos estimados. En Sinaloa, en San Luis Potosí, Guerrero, la cifra negra es superior al 96%, mientras que en Aguascalientes o Colima registraron el porcentaje más bajo, con alrededor del 90%, ese es el más bajo, 90%. No obstante, sigue siendo una cifra alta, no, pues altísima.
Aunado a ello, Adrián Franco mencionó que la cifra negra en México es alta, comparada con países que tienen sistemas de seguridad y justicia avanzados, donde se ubica entre el 50 y el 60%. También añadió que reducirla no es fácil, es complejo influye la confianza, así como el desempeño de las autoridades. Bueno, nosotros sabemos que muchos también de lo que no se denuncia es por las mismas amenazas de los mismos delincuentes. Es enorme, fíjense, es enorme la diferencia, es enorme. Es apenas, como dicen por ahí, es apenas la punta del iceberg de los delitos que se cometen en México, lo que da a conocer el presidente para informar al pueblo. Pues ese es el colmo. Para informar al pueblo, lo que le da a conocer es la punta de la pirámide de los delitos que se viven y padecen en este país. Así de tremendo es esto. Por eso mismo no es de extrañar que se sigan viendo casos como estos. ¿Cómo va a confiar la población en una autoridad, en un gobierno, en un sistema de procuración de justicia de un país, cuando a plena luz del día sucede esto que ocurrió el fin de semana? Miren. Así nomás, a plena luz del día, llegando a su casa un empresario, pumba, le bajaron por él, lo sacaron de su casa. No hay ni una sola patrulla, no hay nada de vigilancia, no hay nada de seguridad pública. Esa es la realidad, esa es la verdad. Miren, así nomás de fácil, llegaron prácticamente en su casa por la fuerza a tomarlo y secuestrarlo. Así. ¿Y por qué ya de plano hasta a plena luz del día? Porque lo que el presidente no le informa al pueblo bueno, que es la cifra, que hay una cifra negra de delitos, ¿sí? Que no llega ni al 10%, la cifra oficial de delitos que anuncia el gobierno, que anuncia él en sus mañaneras, ¿sí? Es apenas la punta del iceberg, es apenas el 90%, no, perdón, es apenas no es ni el 10% de lo que en realidad padece la ciudadanía en materia de delitos en este país. La delincuencia sabe que en este país hay una enorme impunidad, aunque el presidente diga a su pueblo bueno, a los que quiere seguir engañando, que ya no hay impunidad. No, claro que la hay. La mejor muestra de la impunidad que hay en este país es el actuar de las bandas delincuenciales. A plena luz del día ya no importa nada, porque saben que van a quedar impunes. Por eso es por lo que sigue aumentando. Por eso es por lo que sigue aumentando los delitos. Por eso sigue aumentando la violencia en el país. Por eso seguimos padeciendo los mexicanos, el pueblo abajo, seguimos padeciendo la continuidad. Según iba a haber cambio, pero lo que hay es la continuidad. ¿La continuidad de qué? De lo mismo de siempre. De un sistema de gobierno, de una Secretaría de Seguridad Pública que recibe jugosísimo presupuesto, mientras la ciudadanía continúa en la indefensión. Así, para decirlo claro, continúa en la indefensión. Esa es la realidad, por mucho que el presidente salga a presumir lo que a él le dé la gana. En el evento que acaba de pasar del 18 de marzo, así como como en sus conferencias mañaneras. Sí. Acuérdense, nunca debe de olvidarse cuando le presentaron incluso con datos del propio gobierno, que ya van más asesinados en México que en el gobierno de Calderón. ¿Y qué dijo Obrador? Una cosa es como los presentas tú y otra cosa es como consideramos que debemos presentarlos. ¿Qué es lo que considera el presidente López Obrador que debe presentarse? La cifra oficial bonita, ¿sí? Que no da cuenta ni del 10% de lo que en materia de delincuencia, violencia, delitos
padecemos los mexicanos, eso es lo que debe presentarse. Así, para acabar pronto y tan sencillo. Otra de las cosas que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador allí mismo, que México es libre, que México es independiente. Fíjense, tan independiente es México que nomás empezó el problema de quebranto de bancos en Estados Unidos, y hasta el peso mexicano perdió frente al dólar en esos días. Pero México es independiente. Sí, con la 4T, México es independiente. Ajá. Tan independiente es que cuando se pudo haber contratado una empresa china, fíjense, para equipos de rayos X en las aduanas, cosa, como lo sabemos, que es más económico que adquirírselo a Estados Unidos. Sin embargo, México se lo adquirió a Estados Unidos. Y sobre todo a raíz de la atención que empezó a darse, pues, tantito por el problema, ¿sí? Por el problema de la delincuencia en ambos lados, tanto Estados Unidos como en México, y tantote por el show que hace López Obrador de ponerse a enfrentar allí a los legisladores de Estados Unidos y todo ese show. Entonces, dentro de esa presión que empezó a darse allá en Estados Unidos y esos señalamientos tan fuertes en materia de seguridad con México, bueno, pues se optó porque la Secretaría de Defensa Nacional contratara a la empresa estadounidense. Fíjense, si no había cierta presión para una situación como esa, porque estamos hablando de un jugoso contrato millonario, que hasta luego salió el embajador Ken Salazar a celebrar la contratación, el contrato jugoso millonario para una empresa estadounidense. Miren, Ken Salazar elogió contratación de empresa estadounidense de rayos X por la Sedena para cuidar las aduanas. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en el país, celebró que las aduanas en la frontera de México y el país del norte serán fortalecidas a raíz del contrato millonario que la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó a la empresa Rapiscan System. El contrato permitirá la instalación de equipos de tecnología de rayos X para vigilancia e inspección y evita el tráfico de material ilícito como drogas y armas de fuego, y así salvaguardar la seguridad de ambas naciones. Dejó claro el compromiso de Estados Unidos y México de transformar el sistema de aduanas, diciendo: nuestros gobiernos están comprometidos con lograr una frontera del siglo XXI que sea más moderna, más segura y más eficiente. No, pues claro, si la parte que le corresponde a México es darles jugosos contratos millonarios a sus empresas de Estados Unidos, no, pues, ¿quién es el ganón? Pero el dinero del presupuesto es para destinarlo al pueblo. Así dice López Obrador. Pero mientras los jugosos contratos son para sus cuates, son para familiares de los cuates de él, son para empresas fantasma como las que hubo en el AIFA, es para que hagan jugosos negocios otros. Pero el dinero es para destinarlo al pueblo. O sea, nomás es para que se den una idea, ¿sí? De lo que estamos hablando. Sí, de lo que estamos hablando. Obviamente, pues tenía que ser, fíjense, México es independiente, ¿eh? México es independiente. Pero para este tipo de contrato el argumento que se da es precisamente que las máquinas o el equipo de rayos X que se iba a utilizar debe de cubrir los requerimientos. ¿Requerimientos de quién? De Estados Unidos. Pero México es independiente, ¿eh? Sí, porque eso se oye bonito y así los que le creen, ¿sí? Pues simplemente siguen aplaudiendo, que eso ya es una cosa de las que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Así. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, una lección más que el destino, digámoslo así, viene a darle al presidente López Obrador. En el intento por pitorrearse de la marcha que hubo en defensa del INE, el presidente dijo esto, miren. Corruptísimos. Si el reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día,
es que hubo muchísimo robo de carteras. Fíjense, hubo muchísimo robo de carteras. Qué casualidad que entre los reportes tuvo que escoger ese, cuando él desde que estaba en campaña, recordemos que cuando se iba a acercar Ricardo Anaya en un debate que tuvieron presidencial, hasta él dijo que pues a cuidar su cartera, a cuidar su cartera. Y poniendo la idea de que pues obviamente los que marchan, que los que hacen una manifestación no acorde, no ad hoc a la 4T, no, pues ahí también se roban carteras. Pero hay un dicho que dice que no escupas al cielo porque te cae en la cara. Y eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que pasó. Le pasó al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Miren esta de aquí. Vean esto. Caen 3 ladrones de celulares en mitin del Zócalo convocado por López Obrador. Ahí sí cayeron. Ahí no fueron que reportes para reírse. Porque no presentó nada, no presentó, miren, aquí están los reportes de la cuenta de los robos de cartera que hubo en el mitin de la marcha, en la marcha para defender al INE. Aquí está. No, porque si no lo hace en serio, mucho menos a la hora de pitorrear. ¿Sí? Pero aquí sí es una información oficial, miren, 3 hombres de 20, 45 y 57 años fueron detenidos ayer por elementos de la policía capitalina, pues durante el mitin realizado en el Zócalo, fueron sorprendidos robando celulares a los asistentes y seguidores del presidente López Obrador. 2 teléfonos que habían robado, incluso los regresaron, pues dijeron, estaban muy chafas. Ay, ¿cuándo aprenderán, no? ¿Cuándo aprenderán, A ver, tanto acá diciendo que en aquellos allí a cuidar la cartera, pues es acá en su meeting, donde se dieron robos y fueron las autoridades las que detuvieron. A diferencia del otro no se dijo nada. ¿Qué reportes tenía? Pues quién sabe ni de dónde lo sacó, ya lo sabemos. El chiste era burlarse y demeritar la marcha, ¿sí? Porque pues también hay que reconocer, hay que reconocer. La concentración del sábado, ¿sí? Estuvo lejos de lo que López Obrador concentraba de mexicanos a su llamado en el Zócalo. A mí me consta que era muy alta la participación del ciudadano de a pie que en el mismo metro iba, como pasó también en la marcha contra el INE. Porque eso también hay que señalarlo. En defensa del INE, perdón. En la marcha en defensa del INE, mucha gente se transportó en el metro. Estaban llenos los andenes del metro. Para esta marcha, para esta concentración en el Zócalo de López Obrador, estuvo vacío el metro. ¿Por qué? Porque gran cantidad de la gente llegó acarreada en autobuses. Y es un acarreo que ya no me pueden a mí decir que no es cierto. Los chairos sé que van a querer defender lo indefendible, los aplaudidores igual. Pero es un acarreo reconocido por los propios diputados. Ignacio Mier lo señaló, que los diputados iban a poner, que ellos iban a poner de sus recursos para transportar gente. Ellos mismos descaradamente anunciaron el acarreo. Ellos mismos. Y aún así estuvo lejos de lo que llenaban de Manuel López Obrador antes de ser presidente. O sea, esos son los puntos que vale la pena señalar. Entonces, ¿por qué es importante tener muy en claro estos detalles? Es que mire, todo va con base en los detalles. Son los que nos dicen más de la realidad. ¿Cómo es posible que se hiciera un corralito, así para decirlo claro, para decirlo fácil, ¿sí? Que se hiciera un corralito en el que hubo pues, privilegiados, cuando López Obrador incluso acusa a sus detractores, ¿sí? Los acusa de
de racistas, dice así, que son clasistas, que son racistas. ¿Y qué sucede en sus movilizaciones? ¿Qué hace ahora como presidente? Llama al pueblo al Zócalo, pero mientras hay privilegiados. Esto no solamente es de la de ayer, digo de la del sábado. O sea, esta situación no se viene dando nada más en la del sábado. Se ha venido dando desde las concentraciones que ya como presidente convoca. Un lugar privilegiado mientras toda la gente atrás. La gente parados. Pero en el lugar privilegiado, ¿quiénes están? Su familia. Así, los políticos. Y dice el presidente, acusa a la oposición de ser clasista. Esto es ser clasista. Situaciones como esta es clasismo. Así como lo quieran poner. Porque esto ya va más allá de materia de seguridad. Eso, no, ya olvídate, aquí no. Esto es claramente clasista. ¿Sí? Hay quienes dicen que esta imagen no es de ese evento del 18 de marzo. Perfecto, está muy bien. No importa si esa es la del sábado o no, pero así sucede. Así sucede. En un gobierno que acusa a su oposición de ser clasista. Esto es una clara muestra de clasismo. Así de fácil. Es intolerable ver escenas de este tipo. Mejor los hubiera puesto allá al frente con él en su templete y no esto. En el evento que haya sido. Porque es otra de las cosas que forman parte del discurso de López Obrador. Hablar de clasismo, hablar de clasistas, que son racistas. ¿Y qué es usted y su gobierno, señor López Obrador? Así. Usted mismo, desde que empezó como presidente, ustedes mismos, usted y su movimiento, hicieron de lado, y me consta, a quienes, cuando eran ustedes oposición y se manifestaban, los apoyaban. A la mera hora para las candidaturas, priistas, panistas, y órale, a entrarle al negocio del gobierno. Eso es lo que ha sido. Y es usted el que llama clasista, racista a la oposición. Hay que tener cara, lo vuelvo a repetir, hay que tener cara. ¿Sí? Para lo que se dice, para lo que se señala. Bueno, en el evento lamentablemente se dio un acto, me parece a mí, dos cosas muy lamentables. Que además, dicho sea de paso también, junto con eso de tener a privilegiados aparte, bien acomodaditos, bien bonito, a los cuates, y al pueblo allí atrás, ese que se joda, ese que se aguante el calor, la lluvia, lo que sea, ese allí atrás. Acá los cuates, los que ahora somos gobierno, tenemos los privilegios, aunque el presidente diga que ya no hay privilegios. Bueno, la mentira se demuestra con su actuar de ellos. Mira que como todos los días debe de estar en el asta bandera del Zócalo, la bandera, no estuvo cuando fueron a ser los que marcharon para defender al INE. La bandera no estuvo. Pero para su evento de López Obrador sí estuvo. ¿Quién es el clasista entonces? Otro hecho muy lamentable fue el que se dio, como dice López Obrador, por minorías. Que se quemaron pues ahora sí que una figura hecha en papel con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Al respecto, López Obrador, digamos que todavía iba más o menos bien y eso que no lo dijo él, fue alguien de ahí que le preguntó en la mañanera que si condenaba el hecho y ya fue que dijo que sí. Ya fue que dijo que sí lo condenaba, pero casi empujado por el reportero, ¿sí? Pero
Pues todo eso se echó a perder cuando salió con esto López Obrador, y ahorita les voy a explicar por qué. Miren. Poco, también quemaron unas figuras. ¿Qué figuras eran? ¿Eh? A una mía también. No me di cuenta, no me di por enterado. Pero no debe de pasar eso. Fíjense, para minimizar la situación, pues mira, también quemaban otras. No, momento, porque si no caemos en la manipulación como siempre que quiere López Obrador. A ver, una cosa es una manifestación convocada por quien fuera que no sea parte del gobierno y del poder. O sea, una cosa es eso, y otra cosa es una manifestación convocada por el titular de uno de los poderes en México, y que en cuya movilización, en cuya concentración multitudinaria, se presente un acto de amenaza, de intimidación o de lo que sea en contra de otro poder. Porque ese es el tema. Pues es que también cuando se manifiestan han quemado imágenes mías. Sí, pero no han sido manifestaciones convocadas por un poder legítimamente constituido en el país. Esto es más grave de lo que lo han querido poner todos. Este asunto es más grave de lo que lo han podido poner todos. Porque, pues que sabes qué, a final de cuentas, hablando en términos de poder, legítimamente, de los poderes del Estado, ¿qué poder del Estado representa Claudio X González, por ejemplo? Así. ¿Qué poder representa él? ¿Qué poder representa a un Joaquín López Dóriga o una Denise Dresser? No, pero ellos será lo que quieran, pero ellos no representan ningún poder. La concentración que se dio el sábado fue a convocatoria del presidente de la República, del titular de uno de los 3 poderes del Estado. Y que dentro de esa manifestación ocurra un acto como la quema de una figura de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es algo muy serio. Es algo muy serio. Porque esto da cuenta, esto es producto, es consecuencia. ¿Es consecuencia de qué? De los dichos del presidente López Obrador en sus mañaneras. ¿Y por qué lo digo así textual? De los dichos. Porque claramente la ministra Norma Piña, y yo no tengo ni por qué defenderla a ella ni a nadie, claramente la ministra Norma Piña lo ha expresado. Los jueces deciden en libertad. Así lo ha dicho. Quererla culpar a ella porque se han dado resoluciones contrarias a lo que quiere el presidente López Obrador en decisiones que van avaladas con el respectivo argumento de por qué se tomaron así. Si no se respetó el debido proceso, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Todo menos señalar a la fiscalía, ¿verdad? Que es de su cuate Gers Manero. Entonces ahí a Gers Manero se le sigue sin tocar ni con el pétalo de un comentario, ni con el pétalo de una llamada de atención por encabezar una fiscalía que es ineficiente, que no integra bien las averiguaciones, que no integra bien los expedientes, que no presenta las pruebas debidas precisamente para que se sentencie a un delincuente de cuello blanco o quien sea. No, el presidente simplemente pinta el panorama de que una ministra de la Suprema Corte que llegó a la presidencia de ese organismo es la que está en contra. Así.
Porque este asunto se suma también a la de cierta persona, que no quiero ni mencionar, que se presenta hasta con una metralleta ahí de utilería a decir y aventar improperios contra la ministra Norma Piña. ¿Pero de dónde viene esto, pues? Si claramente está diciendo la ministra que los jueces deciden en libertad, con independencia, ¿por qué entonces de lo que están decidiendo jueces se tiene que culpar a la ministra Norma Piña? La ministra Norma Piña no tiene la culpa. No tiene la culpa, señor López Obrador, de que su favorita para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya plagiado no una, 2 tesis. No tiene la culpa la ministra Norma Piña. Así de fácil y de sencillo. Y una de las cosas que yo aquí señalé desde hace muchos años y que siempre me molestó también, y lo reitero, es que se apega, los ministros de la Suprema Corte están para tomar decisiones con base estrictamente en la Constitución. Así de fácil. Entonces, si hay que hacer los cambios legales que se necesiten, pues que se hagan. Pero no nada más el problema está en el Poder Judicial, como López Obrador lo pinta. Sí. Como no se toman las decisiones a modo, sino que se toman de acuerdo a lo que dice el texto constitucional, entonces López Obrador señala siempre de manera constante como culpables de que haya impunidad en México al Poder Judicial, pero no dice absolutamente nada de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que aquí en este país, como dijo Anabel Hernández y que se los presenté en un programa anterior, un capo del crimen organizado tenga su propia casa de cambio avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Secretaría de Hacienda? Y veamos al mero de la Unidad de Inteligencia Financiera del país amenazando a los consejeros del INE de que estarían violando el artículo 137 o 134 de la Constitución si cobran su finiquito cuando salgan del INE. En eso sí estás bien puesto, ¿verdad, Pablo Gómez? En eso sí. En ponerle un freno a un capo que tiene su propia casa de cambio, en eso no estás al tanto tú. Así o más claro, el uso faccioso de las instituciones del Estado en contra de adversarios. Así o más claro lo quieren. O sea, es lamentable esto, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos, por si quedara alguna duda del acarreamiento y de la estrategia de amenazar, porque esto es muy interesante, se amenaza pues, se le dice a la gente de que, no obstante, fíjense cómo engañan al pueblo bueno, ¿sí? Cómo lo engañan las huestes de Morena, de la Cuarta Transformación. Engañan a la gente diciéndoles que para que puedan seguir recibiendo sus apoyos, pues debe de continuar el gobierno que está. Es un engaño brutal eso. Porque se supone, bueno, no se supone, se hicieron ley los apoyos, ¿no? Ya se hicieron ley. ¿O no? Ya cuando los apoyos se hacen ley, ya cuando los apoyos como el de las pensiones a adultos mayores están en rango constitucional, precisamente eso dijo López Obrador, que para eso se hizo así, para que aunque viniera otro gobierno, simplemente esos apoyos ahí están y no se pueden quitar. Pero no hay que decirle a la gente nada de eso. A la gente hay que decirle que para que puedan seguir recibiendo sus apoyos, no los pierdan, tiene que continuar la Cuarta Transformación. Miren esto que dijo este joven, que llamó mucho la atención. A ver, vamos a ponerlo. Vean esto.
lo que uno tiene que hacer por 200 pesos y por amenazas para que no le quiten la pensión a nuestros padres. Vengo de Iztapalapa y no estoy aquí por mi voluntad. No, así de fácil. Yo sé que varios pueden decir, yo sé, y sí, porque ya me la sé, ya me la sé. Yo sé que no faltarán los aplaudidores que van a decir, no, pues ese cuate de segurito, pues es alguien que apoya a la derecha, o lo mandó alguien de la derecha para hacer ese video, para buscar desprestigiarnos aquí y allá. Sí. Porque eso es falso, ¿no? Porque la gente que va ya no va acarreada, sino va por convicción. Si hay algo que a mí me consta, lo viví en muchas movilizaciones de López Obrador en aquellos tiempos en los que creí en él. Fíjense que hasta eso, en sus proyectos de nación sí creo, pero en él ya no, porque él mismo ha cambiado de opinión, incluso respecto a sus proyectos de nación. En sus proyectos de nación contemplaba un crecimiento económico que no se ha dado, ya le dio la espalda, ya cambió de opinión. Incluso dice que hay que crear un nuevo índice que se base en el bienestar. Cambió de opinión con respecto a las Fuerzas Armadas y su presencia en las calles para combatir al crimen organizado. En sus proyectos de nación él contemplaba precisamente el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas y no, hasta hizo ley que continúen hasta 2028. O sea, cambia de opinión él de su proyecto. Y yo hasta eso, en su proyecto he creído y sigo creyendo, pero en él ya no. Ni en él, ni en nadie de sus corcholatas. Sí, lo digo abiertamente. Pero hay quienes dicen, no, es que los que van allí es por convicción, no es por acarreamiento. Bueno, a mí me consta que cada concentración en el Zócalo, en cuanto el presidente empezaba a dar su discurso, a pie firme. Porque ese tipo clasista de mis cuates bien protegiditos, aunque llueva, también se daba cuando él encabezaba el movimiento, ¿eh? Él y sus cuates en el escenario, bien cubiertitos, bien todo, y la lluvia y la gente mojándose para escucharlo. Pero ahí se quedaba la gente a pie firme, ahora sí que lloviera, o con lluvia, con truenos o con lo que quieran, la gente allí nos quedábamos a pie firme hasta que el presidente, bueno, en ese tiempo el líder López Obrador, terminara de dar su discurso. Eso es lo que es, eso sí era una muestra de presencia por convicción de la gente. Y yo lo viví mucho tiempo. Pero eso ya no hay, señor López Obrador. Pueden llevar a los acarreados que quieran y dos cosas ya no está logrando López Obrador. Llenar el Zócalo como él lo llenaba, con gente de veras de convicción. No dudo que llevaran acarreados también y eso. Pero me consta que la mayoría era por convicción y me baso en eso que les estoy planteando. Todos a pie firme, no importaba el aguacero que cayera, a pie firme hasta que terminara su discurso López Obrador. Eso ya no sucede. Podrá llevar los que quieran, pero la muestra de lo que digo está en estas imágenes, miren. Miren nada más. Dos, tres veces me tocó quedarme así en medio, en calles como esas, cuando iba yo en aquellos años apoyaba pues al movimiento de López Obrador. Me tocó quedarme en una calle así como esa. Y de esa calle no nos podíamos ni mover. De que la gente estaba atenta al discurso. Pero eso ya no sucede. Aquí casi ya hicimos acto de presencia, ya nos pasaron lista, ya nos dieron nuestra torta, nuestro chesco. Vámonos. Y aquí está la prueba, miren. Ahí está. El presidente hablando por allá, la gente ya se va. En medio discurso. Algo que no sucedía y que ahora sucede.
No solamente no puede llenar el Zócalo como lo llenaba antes, no solamente eso, no lo puede llenar ni con acarreados. Como lo llenaba, les estoy hablando de aquellos tiempos del 2006, del fraude del 2006. No lo llena como lo llenaba en esos tiempos que inició el movimiento. Sí. Y además, ni siquiera la gente que va, por lo menos la mayoría de la gente ahí está demostrando que no va por convicción, sino que simplemente, pues es que alguien la llevó, con recursos, por cierto, como dicen por ahí, que es que de ellos, no importa, pero es acarreo. Antes me consta que bastaba un llamado de López Obrador para hacer presencia en el Zócalo y se llenaba. Sin necesidad de kilómetros de camiones, como esta vez sucedió. Y bueno, el presidente López Obrador ha presumido también y sigue presumiendo constantemente, ¿va? Porque ese es el show, engañar. Que ya es delito grave, el delito electoral ya es grave. O sea, ya es un gran logro. Sin embargo, ¿de qué sirve ese logro cuando la gente de su propio partido viola la ley y no pasa nada? Miren esto. Elitismo en este momento. Está prohibido. No están en campaña y están pasando a las casas, están pasando en las casas a hacer proselitismo invitando para el 4 de julio y no estamos en campaña. La verdad es que eso es un delito electoral y además están incurriendo ustedes en responsabilidad porque son servidores públicos. Pues usted puede ¿Sí? decir lo que usted diga, Yo digo pero lo que a nosotros nos mandaron. Lo que la ley confiere. A ¿Quién les nosotros mandó? nos mandaron. ¿Quién les mandó? Si usted ve el mañanero y está enterado, debe de saber usted que el presidente nos mandó. ¿El presidente nos mandó? Y usted no tiene por qué a nosotros estarnos grabando, porque yo creo que usted no tiene permiso para hacer ¿Pero el esto. presidente nos mandó a qué? Pues a verlo, ¿para qué me haga esto? A verlo para promover a nombre de Morena, así como ustedes están planteando. Dice que en la mañanera, el presidente de la República los mandó a hacer esto. ¿Está usted segura? Ustedes son los siervos de la nación y no pueden estar haciendo proselitismo para el 4 de junio. Usted está loco, oiga, No, debería de hacer otra cosa. usted está mal, señora, y están... ¿Cómo ven? Sí, efectivamente lo que está planteando el señor a estas personas es el delito electoral de actos anticipados de campaña. Son actos anticipados de campaña. Y el delito electoral es grave y el artículo 33 de la Constitución prohíbe la intervención de cualquier extranjero en los asuntos políticos del país. Y ahí está el cuatito Abraham Mendieta, que no nomás se inmiscuye, sino que hasta hace negocios de marketing. ¿Y qué es lo que dice el presidente? Pues que hay que buscar quitar ese artículo. Ya hasta metió la iniciativa que para reformarlo, que no sé qué. No hay impunidad para nadie, pero como mi cuatito es extranjero y eso no debe de ser, pues entonces voy a cambiar la ley. Pero no hay impunidad para nadie. Vean esto. Esto es lo que se está haciendo. Todo lo que le criticaban de las triquiñuelas al PRI y al PAN lo hace Morena. Y nada más así, o sea, así o más claro, todo eso que tiene que ver con el uso faccioso, pues, el uso faccioso del poder. ¿Para qué? Para buscar seguir teniendo poder. Nada más antidemocrático que lo que el propio presidente también señaló ayer. Lo reitera una vez más. La decisión del candidato presidencial va a ser por encuestas. Vámonos. O sea, por dedazo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, ni siquiera los militantes de Morena pueden escoger a su candidato. Ni siquiera. Así, es increíble.
Ni siquiera, y eso ya viene desde hace tiempo. Y todavía muchos militantes siguen aplaudiendo como focas, sintiéndose parte, sintiéndose incluidos en un partido en el que excluye a quienes lo apoyan para candidatear a los de otros partidos con los que negocian a conveniencia lo que quieren. Así de lamentable. Y podrán decir lo que quieran. Pero cada día, con la decepción que sigue creciendo por la cuarta transformación de López Obrador, cada día se están quedando solos. Así nada más. Gracias por haberme acompañado aquí en este programa. Estén pendientes del próximo. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que en cuanto salga un programa nuevo, un video nuevo, puedan verlo y compartirlo. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere. Soy su amigo Gerardo de la Huerta y nos vemos.